Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Esencia de Gracia, nuestro estudio live de los jueves. Quiero darle gracias a Dios por tu vida y animarte que compartas el enlace. Estamos continuando con la serie Espíritu, Alma y Cuerpo y créeme, la palabra de hoy es mucho, pero muy importante. Así de que te animo a que no te pierdas nada. Prepara por ahí Biblia, ten a la mano cuaderno y dispón sobre todo tiempo específico para Dios. Te animo a que no escuches esta enseñanza mientras hagas otra cosa, porque no te llevarías todo el provecho que pudieras llevarte. Así es de que comparte el enlace, eso sí puedes hacerlo en lo que iniciamos y queremos bendecir el nombre de Dios, darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso y como te decía, bienvenidos todos. Quiero hacer una oración y entregarle el tiempo a mi esposa. Ella tiene el estudio esta noche y créeme, es muy importante lo que vamos a ver. Dios y Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa de estar en tu presencia, Señor, porque cada que vamos a tu palabra, Señor, es hablar contigo, es estar contigo, Señor, y queremos honrarte, adorarte, queremos platicar contigo, Papá Dios. Y Señor, gracias porque todos como uno solo, Señor, en un mismo espíritu, Señor, nos despojamos de las cosas, Señor, triviales, naturales, afanes de la vida, Señor, para este tiempo de compañerismo contigo, Señor, a través de tu palabra. Y precioso Espíritu Santo, gracias porque tú nos enseñas todas las cosas. Y Padre, envía sobre cada uno de nosotros espíritu de sabiduría, envía sobre cada uno de nosotros espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y de Jesucristo, Señor, a través de tu palabra. Y Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Te damos de antemano toda honra, toda gloria y todo honor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Le entrego el tiempo a mi esposa. Amén. Bueno, pues es un gusto estar una vez más, en un jueves más de estos estudios que hemos estado compartiendo. Tenemos ya varios jueves que estamos compartiendo un tema sumamente importante para los cristianos, que es espíritu, alma y cuerpo. Si tú tienes la oportunidad de repasar toda la serie que hemos estado compartiendo los jueves, yo te animo a que tú lo vuelvas a hacer, porque es muy importante que este tema, espíritu, alma y cuerpo, quede bien entendido. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que si entendían la parábola del sembrador, iban a poder entender toda la palabra. Bueno, yo creo que este tema espíritu, alma y cuerpo, si lo entendemos, si atrapamos esta verdad para nosotros, vamos a poder tener una visión correcta de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y muchas cosas que antes creíamos incorrectamente van a empezar a tomar el curso correcto para nosotros. Así es que prepárate, porque el tema de hoy es sumamente importante. Anota, ten tu cuaderno listo por ahí, tu Biblia, no sé, que no se te pase ningún versículo del que vamos a estar leyendo, y bueno, puedes compartir el enlace y puedes después volverla a ver para que tomes bien tus notas y vuelvas a repasar. A mí me gusta mucho después volver a ver las predicaciones, y me gusta mucho escucharlas porque vuelvo a tomar la palabra de Dios. Es como estar rumiando, como eso que hacen las vacas que están masticando una y otra vez el alimento para tomarle todos los nutrientes para su organismo. Bueno, este tema es algo muy importante, como les decía, pero es un poquito extenso. Voy a tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos destinado para este estudio, pero sí es importante. Si quisiera terminarlo, si me paso un poquito, unos 5 o 10 minutos, quisiera que te quedaras en la transmisión y no te desconectaras, porque sí es muy importante terminarlo, que quede claro. Y también quiero agregar que si tú tienes alguna duda de lo que estamos diciendo, ahí en los comentarios anotes y preguntes. Es importante que te quedes, que no te quedes con ninguna duda y que te quede muy claro este tema, porque este tema ha sido, yo creo que ahorita que vayamos viéndolo te vas a dar cuenta que ha sido mal entendido. ¿Y por qué te digo? Porque este tema se llama salvo, siempre salvo. Y no sé si a ti se te hace como conocido o común
esta frase o este pensamiento, y es que yo lo he oído y tal vez en algún tiempo hasta yo también lo dije, que una persona que es salva siempre va a ser salva. Y a lo largo de estos estudios hemos comprendido y hemos aprendido y creído cómo es nuestro espíritu. Y hemos aprendido que toda aquella persona que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha aceptado el pago por sus pecados, que acepta el sacrificio, cree en Él, en Jesús y en su sacrificio en la cruz del Calvario, ocurre algo en su espíritu y es que nace de nuevo. Y un espíritu nacido de nuevo ya no peca, porque ese espíritu ha sido sellado, ha sido justificado, perdonado, santificado. Ahí en esa parte de nuestro ser ya no puede ser afectada por el pecado. ¿En qué partes puede seguir habiendo pecado o hay pecado? En el alma y en el cuerpo. Y ahorita vamos a ir hilando todas estas cosas, porque cuando una persona cree que la salvación no se pierde, tiene parte de verdad, pero es importante conocer toda la verdad, porque hay un punto muy importante en el cual la Biblia nos va a mostrar cuándo puede ser posible que una persona pierda la salvación. Y este tema no debe de ser para asustarnos ni nada, pero sí es importante conocer la verdad, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Y también creer correctamente nos hace vivir correctamente. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿una persona que es salva siempre salva? Hay gente que cree esto. También hay gente que piensa que si pecas, pierdes la salvación. O sea, hay dos vertientes que se han desarrollado religiosamente en muchas denominaciones o muchas religiones. Y son estas dos vertientes que se cree. Una es creer que el que es salvo siempre es salvo, no importa lo que haga. Y la otra vertiente es que se ha pensado también que una persona salva, si peca, pierde la salvación, y luego pierde la salvación, pero ora pidiendo perdón y recupera la salvación. Son dos cosas. Una persona es salva, son dos cosas diferentes, pensamientos diferentes, creencias diferentes que se han venido desarrollando a lo largo de la historia de la iglesia, de las religiones. Es salvo, siempre salvo, o salvo, pero puedo perder la salvación, pero la puedo recuperar. Vamos a ver qué es lo que Dios nos va revelando aquí en estas dos maneras de pensar y dos maneras de creer que son incorrectas, porque tienen vamos a decir, no es totalmente falso, pero hay una verdad incompleta. Y hay mucha gente que cree esto, que si pecas, pierdes la salvación. Yo he escuchado creencias o personas que han comentado que si una persona que es cristiana comete un pecado, no sé, robó, no sé, cometió algún pecado y muere. Yo he escuchado que hay gente que cree que esa persona salva, que peca y no alcanza a pedir perdón, se va al infierno. Y quiero decirte que esto no es así, porque recordemos que la parte de nuestro ser que es perfecta, justa, santa, pura, donde el pecado no puede afectar, es nuestro espíritu. Y Dios, cuando nos voltea a ver, ve nuestra parte espiritual. Pero el pecado en el alma y en el cuerpo afecta, no mi espíritu, afecta mis relaciones, no afecta mi relación con Dios, porque Dios lo que ve es lo que ha sido nacido de nuevo en mi parte espiritual. Pero puede afectar mis relaciones, puede afectar mi felicidad, mi gozo, mi salud, porque afecta de diferentes maneras. Ahora, déjame decirte que con respecto a pecar, por ejemplo, hay mucha gente, o podemos tener muy fácilmente un estándar
de lo que es el pecado, pues según los mandamientos: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, no desearás lo que no es tuyo, lo que es de tu prójimo, como ya sea el cónyuge o alguna cosa de tu prójimo. Esos mandamientos ya no los sabemos, y sabemos muy claro lo que es pecado. Pero déjame decirte que tal vez tú o alguien más pueda ser una persona que tú o yo, o la religión o un estándar religioso la considere santa. Por ejemplo, se me viene ahorita a la memoria la Madre Teresa de Calcuta, el Papa que está, cualquier Papa que haya estado rigiendo en la religión católica, o cualquier otra persona que podamos considerar santa por su conducta. Pero déjame decirte que ni la persona más santa, porque cumpla la mayor cantidad de mandamientos que Dios dejó en la ley, en el antiguo pacto, ninguna persona se libra de no hacer todo lo que Jesús nos dice. O sea, hay gente, Dios nos dice, esto es pecado, y eso ya lo sabemos muy bien, tenemos ese estándar bien definido. Pero hay algunas cosas que nos habla la palabra que si no las hacemos, también son consideradas como pecado. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, no amar a ciertas personas. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, cuando a veces tenemos incredulidad en ciertos temas. No tenemos fe, dice la palabra, el que no tiene fe no puede agradar a Dios. No amar a ciertas personas, como te dije ahorita. Dice la palabra también que el que pudiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, si te fijas, hay ciertas áreas que también dice la palabra de Dios que se consideran pecado delante de Dios cuando las omitimos. Y tal vez no hacemos esos pecados como matar, adulterar, etcétera, etcétera, pero sí infringimos la ley de Dios omitiendo estos mandamientos o estos principios que Dios estableció en la palabra de Dios. Con esto te quiero decir que no hay ninguna persona que bajo las exigencias de la ley pueda cumplir todos los mandamientos que están escritos en la ley, ni aún que una persona sea considerada por un estándar de alguna religión como una persona santa. Ninguna persona cumple, porque la misma palabra dice que si una persona infringe un solo mandamiento, infringe toda la ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sabes también qué es considerado como pecado? Según la palabra, hacer acepción de personas. Y muchas veces cuando estamos en alguna reunión, en algún lugar, tenemos este tipo de actitudes. Consideramos más a una persona y a otra persona la consideramos menos. Y son actitudes que vamos teniendo, y la palabra lo llama como pecado. Pero déjame decirte que también hay gente que cree que hay pecados pequeños y hay pecados grandes. Y aquí es importante decir que este tipo de creencia es una idea distorsionada, porque para Dios, por lo que acabamos de decir, tanto cometer adulterio como hacer acepción de personas es pecado. O sea, no hay pecados pequeños y no hay pecados grandes. Todos los pecados tienen el mismo peso, vamos a decir, para la persona. Entonces, el creer que hay pecados pequeños, por ejemplo, decir una pequeña mentira, o no hay pequeñas mentiras, decir la distorsión, piadosa. Una mentira piadosa, por ejemplo, es algo considerado para Dios pequeño. Y no sé, robar algo y es considerado como un pecado más grande. Bueno, déjame decirte que esto es una creencia distorsionada, porque la palabra de Dios dice que el pecado es pecado. El que se infringe, el que hace acepción de personas, está infringiendo los mandamientos, tanto como el que adultera o el que roba o el que mata. Es como si estuviéramos en una habitación que el techo está a 6 metros de alto y Dios nos dijera: el que brinque tan alto que toque el techo, esa persona es salva. Y pues bueno, dime tú, ¿quién lo va a poder hacer?
ninguna persona. Pero déjame decirte una cosa, habrá gente que brinca 1 metro, habrá gente que brinca 50 centímetros, habrá gente que no se puede ni despegar del techo, pero habrá otros que están ejercitados, los atletas, los que están ejercitados en correr en las carreras, ¿cómo se dice? De longitud, salto de longitud, o los basquetbolistas que están ejercitados en hacer saltos muy altos para encestar. Pudiéramos decir que a lo mejor como tipo Michael Jordan, ese tipo de personas pueden dar un brinco tan grande, pero por más que se esfuerce esa persona, no va a alcanzar con su brinco tocar el techo que está a 6 metros de altura. Entonces, ¿te fijas cómo así es la palabra de Dios? Así es la ley, así es la exigencia de la ley. Por más que se esfuerce de una manera o de otra manera, nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Ninguna persona puede querer ganarse la justicia de Dios a través de cumplir la ley. Acuérdate que la justicia de Dios la obtenemos a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque Jesús es el único que pudo cumplir toda la ley sin quebrantarla. Jesucristo mismo pudo cumplir con eso, por eso Él es la justicia para nosotros y ahora nosotros también somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Podemos verlo de otra manera. Es como si tuviéramos una ventana con un vidrio muy delgadito y entonces puedes aventar una piedra pequeña a esa ventana, pero como el vidrio es tan delgadito, lo más seguro es que se va a estrellar. Y es lo mismo que sucede si tú avientas algo más pesado. Como quiera, el efecto sobre el cristal va a ser el mismo, sea una piedra pequeña, sea una piedra más grande. Se va a romper, porque no importa, no hay pecados pequeños o pecados grandes, todos los pecados son iguales. Entonces, la gente ha creído durante mucho tiempo este tipo de cosas y este tipo de creencias están distorsionadas, están muy lejos de lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Mira, vamos a ver lo que dice Santiago 2, del 9 al 10. Es muy interesante esto que estás compartiendo, Liliana, porque ahorita tocaste un punto muy, muy crucial. Si alguien tiene un conocimiento incorrecto, ¿me explico? O si tiene solo una verdad a medias, una verdad incompleta, dice la palabra en Oseas 4:6 que el pueblo tuvo pérdidas porque le faltó conocimiento, no porque no tuviera. Entonces, respecto a estas dos cosas, si la salvación se pierde o no, si tienes que nacer de nuevo, y cosas por el estilo, es muy, muy importante tener un conocimiento pleno, porque estaríamos perdiendo algunas cosas o cayendo en juicios sobre personas de una manera equivocada. O sobre nosotros mismos, condenándonos a nosotros mismos, creyendo que tenemos Así que es. estar constantemente creyendo que perdemos la salvación y quererla recuperar, o en el otra vertiente, creer que nada puede hacer que pierda la salvación. Pero ahorita vamos a seguir adentrándonos en este tema, pero vamos a leer Santiago 2, 9 y 10. Santiago 2 dice la palabra de Dios así: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué tremendo. Entonces, aquí Santiago está diciendo, el que hace acepción de personas está infringiendo la ley. Y si infringes la ley en este punto, estás aventando la piedra a un cristal demasiado delgado que se va a quebrar, no importa de qué tamaño sea la piedra. La piedra es piedra y el cristal es de la misma densidad que se va a quebrar. Y Romanos 13, del 1 al 7, vamos a tratar de leer. Romanos 13, 1 al 7. Del 1 al 7. Vamos a tratar de leer todos los versículos porque es importante tenerlos. Ok, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad
sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Fíjense, entonces, claramente aquí Pablo, en esta carta a los romanos, está también aclarándonos que aquella persona que infringe la ley que está establecida por los magistrados, por los gobernadores, por ejemplo, está establecido que en ciertas partes de las ciudades hay límites de velocidad y son diferentes los límites de velocidad en una colonia, en una avenida, en un bulevar, en la carretera. Pero si tú infringes la ley yendo más allá del límite de velocidad que está establecido, estás infringiendo la ley. Por lo tanto, según Romanos 13, estaríamos cometiendo pecado. Entonces, con esto te quiero decir que ninguna persona está exenta. Todos, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos cometemos errores. Pero aquí, en donde nos debemos de centrar, es en cómo es mi espíritu vuelto a nacer, cómo es tu espíritu vuelto a nacer, y tu espíritu vuelto a nacer ya no peca. Entonces, ¿a qué se refiere o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del pecado? Bueno, a las acciones que cometemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma. Pero sí es importante también seguir recalcando que ninguna de nuestras acciones en nuestra alma y en nuestro cuerpo va a afectar nuestro espíritu. Pero ahí decía algo Romanos, por causa del castigo, yo no me porto mal ni infringo la ley, pero también por causa de la conciencia. Porque el diablo lo que hace es que nos condenemos cuando cometemos alguna infracción a las autoridades o cualquier tipo de actitud incorrecta. Entonces esto es lo que tenemos que tener, ser muy cuidadosos para que cuando nosotros, si cometemos alguna infracción, si hacemos algo que no es agradable delante de Dios, entendamos en qué parte está sucediendo y cómo es nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya no puede ser afectado, pero nuestra alma y nuestro cuerpo sí. Ahora, ¿qué debemos entender entonces? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hemos sido sellados, santificados y perfeccionados para siempre. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Y te voy a dictar varias citas, no las vamos a alcanzar a leer ahorita porque para terminar todo el estudio, pero tú las vas a leer en tu casa. Efesios 1:13 dice ahí que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Segunda de Corintios 5:17 y 21 dice que somos criaturas nuevas, que hemos sido creados, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Efesios 4:24. Primera de Juan 4:17. Ahí dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Corintios 6:17. Y Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice que por las llagas de Jesús ya fuimos curados. Esto te lo estoy rápidamente comentando porque esta es la verdad de tu espíritu. Esta es la verdad de mi espíritu. Esta es la realidad de un espíritu vuelto a nacer. Esta es la realidad de una persona que ha nacido de nuevo, de un creyente, de una persona, de un hijo de Dios. Por eso es importante tener muy claro cómo somos en nuestra parte espiritual. Ahora, entrando al tema más profundamente del tema de salvo, siempre salvo,
La Biblia no enseña esto, salvo siempre salvo. Y este pensamiento es que se ha creído que una persona que vuelve a nacer nunca puede perder la salvación. Y sí, realmente es una verdad, pero no está completa. Hay un punto el cual debemos de aclarar. Y porque si hay versículos que nos dicen que hay la posibilidad de perder la salvación, pero vamos a ver qué personas, cómo ocurre, qué puntos se cumplen o se hacen para que una persona llegue a ese punto. Y vamos a leerlo en Hebreos 6, 4 al 6. Si tienes dudas, te lo vuelvo a decir, pon un comentario ahí en la transmisión, pon tu pregunta si tienes alguna duda, no te dé pena, no importa, aquí lo vamos a resolver. Lo que queremos es que este tema quede muy claro. Hebreos 6, 4 al 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, 2, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Okay. Estos versículos... Está muy difícil que eso suceda. Sí, porque estos versículos son sumamente bien importante que lo podamos entender. Aquí el escritor de Hebreos dice, la persona que habiendo, ¿qué dice? Número 1. Habiendo gustado de la palabra de Dios. Primero fueron iluminados. Así, habiendo sido iluminados. 1. 2. Que gustaron el don celestial. Gustaron del don celestial. 3. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ok, 4. Gustaron la buena palabra de Dios. 5. Gustaron de los poderes del siglo venidero. 5 cosas. Fíjense. Que tienes que haber vivido. Una persona que ha vivido todo esto, te lo voy a decir en palabras más entendibles. Una persona que fue atraída por el Espíritu Santo como tú y como yo, que ha vuelto a nacer de nuevo, como tú y como yo, que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que ha madurado en la palabra de Dios, estudia la palabra, ha madurado, ha crecido en la palabra de Dios y que opera con los dones del Espíritu Santo. Una persona que ha llegado a este nivel y dice ahí Hebreos, y recae, es decir, abandona todo esto que ha recibido y lo que ha vivido, recae, no habla de cometer un pecado, porque el pecado ya no afecta a la parte espiritual, pero dice, recaer significa, ahí lo está, se está refiriendo el escritor de Hebreos a una persona que apostata de la fe en Cristo Jesús, es decir, una persona que recae cuando ya vivió todo este proceso en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, es una persona que decide deliberadamente renunciar a todo esto, renunciar al sacrificio de Jesús, renunciar a la fe en Cristo Jesús. Entonces, de acuerdo a Hebreos, realmente es muy difícil que una persona llegue a ese punto. Sí hay, porque la misma Biblia dice que habrá gente que apostatará de la fe. Y se está refiriendo a gente que vivió todo esto, experimentó todo esto y aún así en un momento determinado reniega de la fe, abandona la fe. No sé. Es muy interesante esto que está tocando mi esposa, porque mire cómo el escritor de Hebreos está ubicándonos que en el nuevo pacto de Jesús, de la gracia, es totalmente diferente. En el viejo pacto, como lo vimos allá en Santiago, si fallabas a un solo detalle de la ley, es como si hubieras fallado todo. Acá, en el nuevo pacto, tienes que haber fallado a estos 5 eventos que sucedieron, renunciar
5 cosas poderosas que experimentaste en tu relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Renunciar a 5 cosas. Yo creo que nadie haría sí, eso fácilmente. Exactamente. Ahora, es algo muy difícil de que una persona lo haga. Sin embargo, habrá gente que sí llegue a ese punto. Pero ahorita vamos a ver cómo puede ser posible que una persona pueda llegar a rechazar la fe en Jesucristo, a abandonar la fe en Jesucristo. Y no me estoy refiriendo, ni el escritor de Hebreos se refiere, cuando tú y yo nos hemos encontrado en algún tiempo en la palabra que nos sentimos cansados o desanimados o frustrados por algo y decimos, ay no, voy a tomarme un descanso, no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto, renuncio. No se refiere a eso, se refiere a verdaderamente abandonar la fe de una manera deliberada. A eso se refiere. Además, voy a hacer este comentario. Mire qué diferencia. Aquí prácticamente tendrías que haber vivido estas 5 cosas y haber renunciado a estas 5 cosas. Sí. Ahora, las 5, no una. Sí. No es como en la ley, que con una que renuncies, ya no, tienes que renunciar a las 5, a haber vivido las 5. Ahora, ¿por qué una persona que abandona su creencia en Dios después de haber vivido todo esto y abandona su creencia en Dios? Porque hay mucha gente, hay que distinguirlo bien, porque hay mucha gente que tú le hablas de Jesús y no quiere, no acepta en ese momento creer en Dios. Hay mucha gente que va a la iglesia poquito tiempo y luego deja de ir. No se está refiriendo a ese tipo de personas. Por eso Hebreos enumera muy claramente el tipo de vida o el tipo de creyente que es una persona, un tipo de creyente con toda esta madurez, este conocimiento, esta iluminación, gustar del Espíritu Santo, moverse en el poder de Dios, y que de repente esta persona o con un proceso que ahorita vamos a ver, ¿cómo se dice? Abandone su creencia en Dios. Esta persona, solamente estas personas son las que pueden perder la salvación. ¿Por qué? Sí, prácticamente sería alguien que después de vivir eso diría, nunca más vuelvo a invocar a Dios, no ha existido, no existe nada. O sí, pero déjame decirte por qué. ¿Por qué pierde la salvación? Porque una persona porque se trata de abandonar la fe, se trata de decir, no creo en lo que creí en un tiempo, no creo más en esto. Cuando has vivido todo este proceso de madurez espiritual. Ahora, ¿por qué esta persona perdería la salvación? Porque esta persona está rechazando, después de haber aceptado la ofrenda del pago por sus pecados, está rechazando la única ofrenda que puede quitar, o que quitó sus pecados y que puede quitar sus pecados. No hay otra ofrenda que se pueda pagar. Por eso dice Hebreos que quien recae, habiendo tenido todo eso, es como si quisiera volver a crucificar a Jesús, como si quisiera hacer que Jesús volviera a humillarse, volviera a pasar los vituperios, y esto ya ocurrió una sola vez y para siempre. Y es muy importante que esto quede súper claro, porque Jesús ya no va a experimentar otra vez la vergüenza ni la muerte. Jesús ya murió, ya vivió el vituperio, la vergüenza una sola vez. Entonces, una persona que ha sido atraída por el Espíritu Santo, iluminada, que nació de nuevo, que empezó a madurar en la palabra de Dios, que fue bautizada por el Espíritu Santo y que se mueven los dones del Espíritu Santo, y después decide voluntariamente abandonar la fe en Dios y abandonar todo esto, entonces es una persona que puede perder la salvación. Mira lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, Dios es fiel. Ahí no hay ninguna duda. Dios es fiel y Dios nos dio sus promesas, y dice que todas sus promesas son sí y son amén en Jesús. Amén. Dios es fiel. Aquí dice el escritor de Hebreos, dice, sin embargo, Dios es fiel. Nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús, Cristo crucificado, quien murió, quien nos redimió, quien nos rescató, quien nos dio la redención eterna,
e hizo nuestros espíritus nuevos, justos, santos, perfectos. Dice ahí, mantente firme en esa creencia, en esa verdad, en esa realidad. No permitas que nada te mueva de la verdad y de la realidad de cómo eres en tu espíritu. Ahora, vamos a puntualizar algunas cosas para que quede bien claro. Esto que acabamos de mencionar es una persona que apostata de la fe, o sea, reniega de la fe, abandona la fe, deja de creer, ya no quiere creer, voluntariamente decide no creer más, pero es una persona que ha llegado a un nivel muy alto espiritual y decide dejar la fe en Cristo Jesús. Ojo aquí, una persona, un creyente nacido de nuevo, no pierde la salvación porque peca. Esto es algo que hay que aclarar muy bien. Una persona nacida de nuevo que peca, no por pecar, por hacer lo que dijimos ahorita, por infringir la ley, no cumplir algún mandamiento, va a perder la salvación. La salvación no se pierde por pecar. La salvación se pierde cuando una persona decide abandonar la fe. Porque acuérdate que dice la Biblia que la salvación es para que sea por gracia, o sea, para que sea un regalo, es por fe. Dice es por fe para que sea por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nuestra fe en la obra de Jesús es lo que nos hace salvos, no cometer pecado. Y del otro lado, cometer pecado no nos quita la salvación ni nos hace perder la salvación. Todos los pecados son iguales, recordando esto, todos los pecados son iguales, pero un creyente nacido de nuevo no pierde la salvación si peca, pero sí puede renunciar a la fe. Cuando renuncia a la fe es cuando puede perder la salvación. Pero estamos hablando de un caso muy extremo. Estamos hablando de un caso muy al límite, porque es importante que tú sepas esto para que no entres en condenación y en culpa y empieces a tú decir, ay, a lo mejor yo también ya he estado en esa posición. No, porque no se trata de cuando hay desánimo, cuando te sientes fracasado, cuando te sientes frustrado en cuanto a la fe o en cuanto a alguna área de la palabra. No se refiere a eso. Se refiere a abandonar la fe, a que una persona diga, ya no creo ni quiero creer en el Señor, pero una persona que ha alcanzado cierto nivel de madurez. O sea, no se trata de alguien que ha sido débil y ha estado cayendo en pecados, sí, pecados, pero si tú le preguntas que si cree que Jesús murió y lo salvó por él y te dice que sí, no está hablando de este tipo de personas. No es este tipo de personas. Eso es lo que religiosamente se ha enseñado. Alguien que vive tan disipadamente que no da testimonio de haber conocido, creído a Cristo. Pero tú le puedes preguntar y él puede decir, yo he creído, he batallado con mi carne, he batallado con algunas áreas de debilidad, pero Jesús murió por mí, Él es mi Señor y mi Salvador, no cubre el requisito. Ahora, aunque el pecado no nos hace perder la salvación, porque acuérdate que nuestro espíritu, que fue vuelto a nacer, que fue recreado, es justo, santo y perfecto. Pero vamos a ver lo que sucede cuando una persona peca. Vamos a leerlo en Hebreos 3, del 12 al 14. Hebreos 3, del 12 al 14. Ok. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos está hablando aquí el escritor de Hebreos? Uno, y esto hay que aclararlo bien y quiero que lo tengas bien firme en tu corazón. Tu espíritu vuelto a nacer, no experimenta los efectos del pecado. ¿Por qué? Porque tu espíritu fue sellado por el Espíritu Santo. Tu espíritu y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, son uno.
Dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Nuestro espíritu y el espíritu de Dios son uno. Entonces, mi espíritu, tu espíritu vuelto a nacer, justo, santo y perfecto, no puede experimentar los efectos del pecado. Y aquí es a donde nos vamos a ir. El alma y el cuerpo sí experimentan los efectos del pecado. Si alguien roba y lo cachan, pues lo pueden meter a la cárcel. Si alguien va al límite de velocidad, a más del límite de velocidad, pues lo van a infraccionar, lo van a parar, lo van a multar, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, entonces, ¿qué pasa con el pecado en el alma, en el corazón? Ya vimos, mi espíritu no es afectado, no sufre ningún efecto por causa del pecado. Pero ¿qué le pasa al corazón? ¿Qué le pasa al alma? Fíjate, ¿qué pasa? Pierde la percepción, pierde la capacidad y pierde la sabiduría para recordar, comprender cómo es en su espíritu. Entonces, una persona, ese es el riesgo. Entonces, una persona que peca, y ahí está, pecando y pecando y pecando, y no va a la palabra, y la palabra no transforma su corazón, y la palabra no trae ningún cambio en ella, y peca. Esta persona puede llegar al punto de endurecerse en su corazón. Y una persona que llega al punto de endurecerse, a tal punto, puede pasar que, como dice mi esposo, existe el riesgo que el diablo la engañe y esa persona renuncie a la fe, pero no es que lo quiera hacer deliberadamente, sino que esa persona cree que por tanto pecar ya no tiene perdón lo que ella ha hecho y se olvida, ya no percibe cómo es en su espíritu, ya no comprende cómo es en su espíritu, ya no tiene la capacidad de entender que su espíritu no fue afectado por su pecado, pero ya ha llegado a un punto, se ha endurecido tanto, por tanto estar en el pecado, por ejemplo, el caso de las adicciones. Las adicciones es un típico caso en el que una persona batalla para salir, batalla, ya está, recae. Puede llegar un momento, un punto en el que esta persona se endurece tanto, en el que puede escuchar el engaño del diablo y esta persona renunciar a su fe. Pero si esta persona, aunque peque, por ejemplo, en el caso de una adicción, si esta persona cada vez que peca, reconoce, se acuerda y declara que sigue, aunque haya caído o recaído en el pecado, sabe que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, sabe que en su espíritu no hay ningún efecto por el pecado que está cometiendo, entonces esta persona va a poder salir de esta adicción. Pero una persona que no entiende esto, es como si se fuera yendo en una resbaladilla, va a irse resbalando hasta el punto en que puede vivir el riesgo en que el enemigo le engañe y esta persona pueda renunciar a la fe. Pero solamente si alguien que se endureció tanto es cegado a la verdad y renuncia a la fe, puede perder la salvación. Es que una persona apóstata es una persona que renuncia, que puede ser que por causa del endurecimiento del corazón, que llegue un punto en el que diga, no, para mí ya no hay salvación. Yo no creo, yo recuerdo de personas, yo conocí personas que llegaron a este punto, que habían sido cristianos y por alguna razón cayeron en alguna situación complicada, en una adicción, y ellos creían que ya no tenían derecho a la salvación. Pero déjame decirte que la misericordia de Dios, dice la palabra, que Dios no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. El Espíritu Santo puede estar tratando con la vida de esa persona, y mientras esa persona esté siendo atraída por el Espíritu Santo y esa persona sienta la necesidad de buscar al Señor, sienta la necesidad de restauración, esa persona no ha perdido la salvación.
Una persona que pierde la salvación, que renuncia a la fe, esa persona se hace completamente dura, esa persona se hace completamente insensible a las cosas de Dios, ajena totalmente y ya no acepta nada. Ese es el tipo de personas de las que estamos hablando específicamente en este estudio. No es algo que se dé por casualidad. Renunciar a la fe no es algo que se dé por casualidad. No es algo que, como dijimos ahorita, que sea porque nos sentimos desanimados. No, es algo que se da deliberadamente y abiertamente, pero esto toma mucho tiempo. Para que una persona pueda llegar a ese punto, toma muchísimo tiempo, porque Dios siempre en su misericordia, por la condición de nuestro espíritu, por nuestro espíritu vuelto a nacer, porque el Espíritu Santo ha sellado nuestro espíritu, ahí sigue habiendo el fuego, ese espíritu volvió a nacer. El problema es que esa persona llegó a un punto tal que abiertamente abandona la fe en Jesucristo. Ahora déjeme decirle algo. Conocer a personas que han pensado y han dicho que creen que ellos ya no tienen oportunidad, perdón y misericordia, no significa que ellos han rechazado Exacto. lo que Jesús hizo por ellos y lo han negado, sino fueron acusados tanto por un tiempo extremadamente largo en que no cambiaron su condición de pecado, que sus conciencias les acusaba el diablo y ellos empezaron a creerle al diablo que no tenían oportunidad y que no tenían misericordia, y todo esto es bajo un engaño, bajo ignorancia, que les ha llevado a pensar incorrectamente. Pero cuando la bondad de Dios vuelve a hablarles del amor infinito de Dios por ellos y la obra que ya hizo Dios en su espíritu, estas personas inmediatamente la bondad de Dios los vuelve al arrepentimiento y no han perdido su salvación. Ok, entonces otro punto muy importante de esto es que hay gente, como dijimos al principio, que cree que la salvación no se pierde, pero también hay gente que cree que sí se pierde la salvación y tienes que volver a nacer de nuevo, que pecas y Jesús se sale y tienes que volverle a decir que entre, y esta también es una creencia distorsionada, está incorrecta. La salvación no se pierde por pecar, lo volvemos a repetir, la salvación no se pierde por pecar, la salvación se pierde por renunciar al único pago, a la única ofrenda que fue hecha por Jesús una sola vez y para siempre hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. De esa manera es como se puede perder la salvación. Entonces, sí es muy importante que dejemos bien claro este tema, porque esto nos va a traer mucha libertad para cómo vemos a las personas, nos trae una perspectiva diferente del amor de Dios, del valor del sacrificio de Jesús, del valor de nuestra vida en Cristo, de qué importante es estar en la palabra de Dios, de estar siempre permitiendo que la palabra de Dios renueve nuestra manera de pensar, fortaleciendo nuestra fe. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué importante es estar dejando que la semilla, que es la palabra de Dios, esté provocando, esté haciendo esos cambios, esté produciendo ese fruto abundante en nuestras vidas, para que, como leímos ahorita, nosotros nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Bueno. Quiero decir algo. Ahora Jesús dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Y quiero recordar que la condición del ser humano es que viene heredando la naturaleza pecaminosa de Adán. Por la transgresión de un solo hombre, los muchos fueron hechos pecadores y que dice, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si usted no ha creído, usted no ha perdido salvación, no la ha tenido nunca. ¿Está escuchando? O sea, nosotros no podemos decir que alguien no creyente perdió su salvación. No, él no ha perdido lo que no ha tenido. ¿Por qué? Porque la salvación viene por la fe, por creer. Cuando alguien no ha creído, no ha perdido salvación. Está en la condición en la que nació por lo que Adán hizo. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios lo alcanza porque Jesús murió por esos que nunca habían escuchado de él, por esos que nunca se habían identificado necesitados de un Salvador. Pero en el momento que tú escuchas la palabra de Dios
y la palabra de Dios produce fe en ti, entonces tú decides o te das cuenta que necesitas un Salvador, entonces tú le dices a ese Salvador que te salve, estás decidiendo creer, entonces tienes salvación y no estás en condenación. Exactamente, exactamente. Ahora, vamos a volver a revisar cuidadosamente los requisitos que dice Hebreos 6 que debe de haber en una persona que voluntariamente renuncia a la fe o abandona la fe en Cristo Jesús, porque no se trata de un bebé espiritual, de una persona inmadura espiritualmente hablando, se refiere a una persona madura. Y vamos a volver a leer Hebreos 6, lo vamos a volver a leer, Hebreos 6, del 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, 1, 2, gustaron del don celestial, 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 4, gustaron de la buena palabra de Dios, 5, gustaron de los poderes de los siglos venideros y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok. Dice ahí que los requisitos son, el primero, haber sido iluminado por el Espíritu Santo. Es decir, ninguna persona que acepta la ofrenda de Jesús, o vamos a decirlo de otra manera, todas las personas que aceptan el pago por sus pecados y se acercan a Jesús es porque han sido atraídos por el Espíritu Santo. Entonces, una persona que cumple el primer requisito... ¿Quién es un iluminado? Lo dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, dice Dios, si no lo, y a Jesús, si no lo trae el Padre, que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Entonces Dios hace este proceso, ¿eh? Dios es el que hace este proceso. Ese es un iluminado. Dios te atrae, ese que dice, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Pero para que una persona acepte el pago, el Padre está atrayendo hacia Jesús, ¿verdad? Entonces, una persona que es atraída es una persona iluminada. Y luego esa persona iluminada vive un nuevo nacimiento, nace de nuevo. Y aquí también hay un punto. Hay mucha gente en las iglesias que la invitan y esa persona va a la iglesia por compromiso. Y en la iglesia por compromiso que está ahí, le invitan a pasar al frente a hacer la oración de fe, y esa persona va y hace la oración de fe, pero luego esa persona ya nunca jamás vuelve a estar en la iglesia. Bueno, hace lo que le llaman oración de fe, pero no la hizo con fe. Exactamente, no la hizo con fe porque lo hizo más bien movido por el compromiso, que estaba ahí con esa persona, con ese familiar, con ese amigo. ¿Qué pasa con esa persona? No se está refiriendo a ese tipo de persona. Ese tipo de personas realmente no ha nacido de nuevo. Esa persona necesita tener un encuentro con Dios y nacer de nuevo en otro punto de su vida. Él no ha renunciado a nada ni rechazado a nada. No se está refiriendo a ese tipo de personas. Se está refiriendo a alguien que fue iluminado, atraído por Dios, y luego esa persona nació de nuevo, tuvo un nacimiento genuino, nació de nuevo, le entregó su vida al Señor, creyó que su espíritu volvió a nacer santo, justo, perfecto. Eso es probar el don celestial. Que el Espíritu Santo te haya llevado a una contrición. Escúchame esto. Que el Espíritu Santo te haya tocado y tú decides dejar de vivir como vives para voltearte y tomar lo que Cristo te ofrece. O sea, esto es que hayas vuelto a nacer de una manera genuina, no obligado, no por compromiso, no porque asististe, no porque fuiste, no. Tiene que gustar el don celestial, es que el Espíritu Santo realmente impactó tu vida, fuiste atraído por Dios a Jesús, decidiste nacer de nuevo y lo hiciste verdaderamente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, no era cristiana, me convertí poco tiempo ahí en la universidad, pero en ese momento alguien me invitó a una iglesia bautista, creo, metodista, y me acuerdo que en ese tiempo yo escuché la palabra de Dios, pero yo en ese momento no entregué mi vida a Cristo. Yo escuché y me pareció una locura, entonces
yo salí de ese lugar como entré, pero después más adelante fui atraída por el Padre a recibir a Jesús y empezó todo el proceso del nacer de nuevo y de crecer y todo eso. Bueno, entonces una persona que es atraída, que es iluminada, atraída por el Padre, nace de nuevo, luego sigue avanzando y es bautizada por el Espíritu Santo. Es decir, pues, dice ahí, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Muchos ni siquiera han recibido nunca el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y que se han manifestado con el hablar en lenguas y que tienen ese regalo, que lo han vivido y que lo han aceptado, y dicho sea de paso, si tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo, tú puedes orar en tu casa y decirle al Señor, Señor, recibo el bautismo del Espíritu Santo, y dejar que esa manifestación de hablar en lenguas empiece a moverse dentro de ti. Bueno, una persona que ha vivido ese proceso, iluminado, vuelto a nacer, hasta son bautizados con el Espíritu Santo, y luego empiezan a gustar de la buena palabra, empiezan a madurar en la palabra de Dios, empiezan a avanzar en la palabra de Dios, y luego empiezan a moverse en los dones del Espíritu Santo, los dones que están escritos ahí en Corintios, y que hablan dones de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, etcétera, etcétera. Y te ejercitaste en ellos. Y empiezan a ejercitar en esos dones. Bueno, esos son los requisitos que una persona que teniendo todo eso, luego... Antes de que pueda renunciar. Sí, o sea, tiene todo eso y luego esa persona renuncia a su salvación. Esa persona que habiendo gustado todo esto, renuncia, es la que puede perder la salvación. Yo en lo personal no conozco a ninguno que haya experimentado y vivido todo eso, o sea, hasta llegar a una madurez cristiana, sí, y haya renunciado. Lo que Dios nos está explicando aquí es que es muy complejo que una persona, muy difícil que una persona pierda la salvación. Es muy difícil, es muy complicado, muy complejo. O sea, alguien que ha gustado de todo esto, no es tan sencillo que abandone la fe en Dios. No lo es tan sencillo. Aquí en este caso, cuando alguien llegara o llegue a hacer esto, es una persona que voluntariamente renuncia. O sea, él es responsable de renunciar. No es una obligación. No, esa persona tomó la responsabilidad de renunciar. Entonces no estamos hablando de un creyente, un bebé que acaba de nacer en la palabra, que ahí va y luego deja de ir, y luego parece durante años ya no va a la iglesia. No se está hablando de esa persona realmente no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con Jesús. Está hablando de una persona que ya gustó de todo esto y aún así decide renunciar. No se refiere tampoco cuando una persona está fría, que se enfrió y que anda por aquí y por allá. No, se refiere a una persona con todos estos requisitos. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:13. En 1 Timoteo 1:13. 1 Timoteo 1:13. Ahí el apóstol Pablo nos dice algo, porque también es bien importante entenderlo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuria a Dios, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Yo creo que se refiere, Pablo, que Jesús había dicho que todo pecado era perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Pablo se ve a sí mismo blasfemo contra el Espíritu Santo, sí se ve, pero dice que lo hizo en incredulidad. Y entonces hay una diferencia ahí. Entonces, realmente, a un Pablo que cuando era Saulo, era conocido como Saulo, que blasfemó, él persiguió a la iglesia, consintió en la muerte de muchas personas, entre ellos de Esteban, bueno, no sé si de muchos, pero de Esteban sí, y los perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel, los arrastraba, dividía a las familias, los asolaba, le tenían temor a Saulo. Y Saulo es alcanzado, fíjate, Saulo vive todo ese proceso, es iluminado, es atraído hacia el Padre a través de Jesús, nace de nuevo, empieza a gustar de toda la buena palabra, del Evangelio, porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Pablo empieza ahora en su nueva vida
con su nuevo nacimiento, a vivir la vida en Cristo, a gustar de la palabra, de la buena palabra, es bautizado en el Espíritu Santo, empieza a moverse en los dones del Espíritu Santo. Pero aún Pablo dice, cuando yo fui blasfemo, que dice la palabra, que es el pecado imperdonable, yo fui tomado con la misericordia de Dios por la gracia de Jesús. Entonces, ¿te fijas cómo ni siquiera una persona porque dice ahí Pablo, por por ignorancia. ignorancia lo hice? Entonces, por ignorancia no se pierde la salvación. Por ignorancia, no había conocimiento pleno de la obra redentora de Jesús, no había conocimiento pleno de la obra del Espíritu Santo, o por supuesto Pablo no sabía de dones ni de gustar la buena palabra, todo eso no lo sabía Pablo cuando era Saulo. Ok, entonces cuando Pablo llega al camino del Señor, dice que fue atrapado por su misericordia y que él había hecho todo lo anterior por no conocer, por no haber gustado de lo que ahora estaba viviendo. Entonces, aquí es bien importante entender que entonces ni siquiera una vida como la que vivió Pablo equivocadamente, religiosamente, legalista, como era Saulo en aquel entonces, ni siquiera por eso él perdió la salvación, sino que una persona entonces, alguien que renuncia a la salvación con todos los requisitos de Hebreos 6, del 4 al 6, esa persona, ese caso extremo, vamos a decirlo, ese caso que es muy complejo que alguien lo pueda alcanzar, pero si alguien lo llegara a hacer, desgraciadamente, esa persona sí podría perder la salvación, no podría haber ya, vamos a decirle así, remedio, esperanza remedio para esa persona. ¿Por qué? Porque después de haber gustado todo eso, de haber vivido toda esa iluminación, ese de gustar de la palabra, los dones del Espíritu, y renunciar responsablemente, deliberadamente a la fe, entonces esa persona, desgraciadamente para él ya no habría esperanza. Esa persona es la que Dios le llama reprobada. Una persona que está reprobada, una persona que renunció, es una persona que renuncia, apostata, deja la fe en Jesús de una manera deliberada. ¿Qué sucede? Cuando una persona llega a ese punto, que estamos hablando de un caso complejo, de un caso extremo, de un caso al límite, cuando una persona llega a ese punto, Dios quita su Espíritu Santo de esa persona y esa persona se convierte en un réprobo, como dice la palabra. Ya el Espíritu Santo ya no percibe la persuasión del Espíritu Santo, que es la que nos hace estar regresando a la palabra y estar teniendo ese deseo de estar con el Señor, de ir a la palabra, de estar en el fuego, todo eso. Esas personas que llegan a ese punto, volvemos a repetir, es un caso complejo, muy extremo. Es que esa persona, ya no oyen la persuasión del Espíritu Santo. Como ya no es persuadido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu renegó, entonces el Espíritu Santo se aparta. O sea, renegó no se refiere a que dijo cosas en contra del Espíritu Santo, sino que renunció. Cuando dice renegó, renunció a la fe. Y entonces esa persona ya no es persuadido por el Espíritu Santo y ya no se da cuenta que está haciendo algo malo. Yo sé que este tema a lo mejor está así como que muy complejo, como que un poquito a lo mejor hasta duro, pero es muy importante tenerlo muy claro, porque en todo este tema que hemos estado viendo de espíritu, alma y cuerpo, necesitamos ver y tener bien claro cómo es nuestro espíritu y entender. Yo creo que aquí lo importante es entender y tener firme que el pecado no afecta, o mi espíritu vuelto a nacer no sufre los efectos del pecado. Y ojo, mi alma y mi cuerpo sí. Por eso es importante estar yendo a la palabra de Dios constantemente y dejar que la palabra de Dios renueve nuestra manera de pensar, para que así podamos estarnos vistiendo de nuestro nuevo ser, creado según la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Amén, amén. Entonces, bueno, si tienes una duda y no la escribiste, no veo aquí que haya alguien que haya preguntado algo. Como dicen en la escuela, o todo se entendió o no se entendió nada. Pero si tú no escribiste algo ahorita y más adelantito tienes alguna duda, mándanos un mensaje
escríbenos para poder contestar y poder aclararte la palabra. Aquí nos están poniendo en la transmisión muy bien explicado. Pues qué bueno que sí se entienda, porque Adriana. Bendiciones, y a todos los que están conectados, bendiciones a Adriana, que ahí nos puso muy bien explicado. Bueno, tratamos de hacerlo lo más claro posible, porque sí son temas que deben de quedar sumamente claros para que el diablo no te engañe, para que no haya condenación, para que no te desanimes, sino para que sigamos adelante manteniéndonos firmes en nuestra profesión. Ya se nos hizo tarde, ya nos pasamos del tiempo, pero esperamos que todo sea de bendición. La palabra siempre es una bendición y fortalece nuestra fe. Gracias por conectarte, saludos a todos. Aquí también Alma Belia dice, entendido. Gracias por todos los que se conectaron. Síganse conectando, sigan estudiando la Biblia, no lean la Biblia, estudien la Biblia. Mañana, mujeres, las espero a las 11:30 de la mañana, hora del centro, a través de Facebook y a través de Jitsi Meet. Las que se conectan a través de la aplicación, conéctense para verlas y interactuar. Y si tú no tienes la aplicación de Jitsi Meet, bájala, se llama así, Jitsi Meet con J, bájala y puedes unirte a nuestra reunión. Si no puedes, a través de Facebook nos puedes estar viendo. Simultáneamente lo transmitimos en Facebook y en la aplicación de Jitsi Meet. Pero tiene el nombre ahí en Jitsi Meet para que puedan localizar cómo se llama la reunión. Se llama Mujeres con Esencia. Tú te metes ahí en la aplicación y pones Mujeres con Esencia y vas a entrar a la sala. Si no entras a la sala, mándame un WhatsApp y yo te mando el enlace para que con facilidad lo puedas entrar a la conferencia a través de la aplicación. Si no, ahí estamos en Facebook. Mañana las veo y el domingo nos vemos en nuestra transmisión de domingo, Iglesia en línea. Presencial y en vivo, también en línea. Bendiciones, familia. Shalom para todos.